Y hoy en 21 Noticias tenemos el gusto de conversar con el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López. Muchísimas gracias, alcalde, por recibirnos en su espacio. A tus órdenes, muchas gracias por venir. Pues hoy queremos compartirle la audiencia para los habitantes de esta alcaldía que se inicia a partir de este 15 de enero con un programa de control de fauna nociva para los habitantes de esta demarcación. Platíquenos usted. Pues mira, la verdad es que esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Se tiene que atender la problemática que tenemos en la Cuauhtémoc, fundamentalmente fauna nociva. Nos referimos a una fauna de ratas que tenemos y que se generan por diversas razones en el drenaje, en los parques, en los jardines de la alcaldía. Esto se ha venido realizando desde siempre, no es un programa nuevo, pero ahora tomamos la decisión de hacerlo muy sistematizado, muy organizado, con mucha información para los vecinos, para que no tengamos un problema de afectación a otro tipo de fauna que convive en los parques, en los jardines de nuestra demarcación territorial. Estamos arrancando desde el 15 de enero, vamos a estar prácticamente 3 meses, no lo estamos haciendo en todos lados al mismo tiempo, sino lo estamos haciendo de manera muy ordenada, avisando por adelantado un par o una tercia de días en el parque, en el jardín que se va a instalar, y eso nos está permitiendo tener mucha comunicación con los vecinos. Si por alguna razón los vecinos no pudieran enterarse algunos días previos a que se realice pues esta acción, ¿qué deberían saber para aquellos que vean esta entrevista? ¿Qué es lo que necesitan saber? Pues lo primero que deben de saber es que toda esta campaña no es que se ponga material por todos lados. Se instala fundamentalmente en las madrigueras que ya tenemos identificadas en los parques y jardines. Se hace a través de un tubo de PVC. Estas madrigueras no están 20 centímetros abajo de la tierra, están a cerca de 1,5 metros, 2 metros. Es decir, no hay riesgo para animales de compañía, niños que juegan en los parques. Así es, no hay ningún tipo de riesgo. Además de, como lo estamos tratando de informar, en cada una de estas madrigueras que se va a instalar, estamos poniendo un banderín que dice campaña de control de fauna nociva, tampoco para alertar ni alarmar a nadie, porque como te reitero, la instalación es prácticamente 2 metros bajo tierra. ¿De qué manera pueden los ciudadanos informarse sobre las fechas para conocer cuándo llegará pues esta campaña hasta su colonia? En la página de internet de la alcaldía estamos informando de manera constante dónde está ocurriendo la jornada de combate de fauna nociva, y como te decía, en cada parque, en cada jardín, 2 días antes se está instalando una lona que avisa, y estamos, por supuesto, a través de los comités ciudadanos y de la Dirección de Participación Ciudadana, volanteando en la zona para que los vecinos estén enterados. ¿De alguna manera los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc pueden contribuirse a ayudar con estas acciones? Pues nos ayuda mucho de entrada que tengan esta información. No hay riesgo para niños, para animales de compañía, pero no está de más que tomen las precauciones, por supuesto, de estar atentos a dónde están las madrigueras, a dónde se está colocando la sustancia que nos ayuda a controlar la fauna nociva. Y bueno, como ciudadanos responsables también, pues bueno, es nuestra responsabilidad informarnos sobre lo que ocurre en nuestro entorno. Hablando particularmente también de lo que se hace en los parques aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, se inició con un programa con instalación de contenedores especiales para la colocación, el desecho del residuo de las heces de nuestros animales, los que paseamos en el Parque México, en el Circuito Ámsterdam. Así es. Fíjate que en 2018, cuando recién llegamos a la alcaldía, había un presupuesto participativo que se iba a invertir en eso. Ya el tiempo, en noviembre, estaba muy complicado sacarlo adelante. Era un presupuesto que ganaron los vecinos de la Hipódromo 1 y nos pusimos de acuerdo con el Comité Ciudadano para poder llevar a cabo el segundo lugar, y yo invertí en 2019 el mismo monto en este programa piloto que tenemos en el Circuito Ámsterdam y en el Parque México, con 50 composteros autorizados por la SEDUBI, es mobiliario urbano que va de acuerdo a las normas actuales de medio ambiente y de durabilidad y de tratamiento, y lo acompañamos de un servicio de recolección 3 veces al día, obviamente con las bolsas para la recolección de las heces fecales de las mascotas. Estas bolsas ha habido dudas de si son de plástico, ahora que ya no se pueden utilizar bolsas de plástico, y no son de plástico, son biodegradables. Ahí quizá la bronca que hemos tenido es que a veces algún vecino, en lugar de agarrar una para recoger, han estado se lleva las de la semana. Exactamente, y eso, digamos, es el único tema que estamos tratando de corregir, pero fuera de eso ha sido muy positivo, lo han recibido muy bien los vecinos. De los 50 composteros, me atrevería a decirte que 25 están funcionando al 100% de sus capacidades en las 3 horarios de recolección, y otros 25
en algunos casos, pues algunos vecinos los han visto como lugar para dejar su basura que no tiene que ver con las heces fecales, pero son los menos. Y en otros, a lo mejor por la cercanía con otro compostero, pues no lo están utilizando tanto. Pero la verdad es que ha sido un programa piloto muy exitoso que vamos a mantener este año y que vamos a llevar a otros parques y a otras áreas de la alcaldía donde también tenemos estos espacios designados para mascotas. Hablando particularmente del medio ambiente, luego de que pasó la época decembrina, las fiestas navideñas, en la alcaldía Cuauhtémoc también se instalan centros de acopio para recibir a los arbolitos de Navidad que ya no sirven en casa. Así es, tenemos 11 puntos de centros de acopio, de recolección de estos árboles de Navidad. Al día de hoy por la mañana habíamos recibido ya 1,792 arbolitos y nosotros lo que estamos haciendo es procesarlos en el jardín, en el vivero que tenemos nosotros en San Simón. Tenemos un campamento ahí de parques y jardines de la alcaldía donde procesamos los arbolitos para convertirlos en mush, este material que estamos utilizando para cuidar camellones, para cuidar jardineras. Entonces, quienes puedan, todavía estamos recibiendo aquí en la explanada de la alcaldía, en las direcciones territoriales, estamos recibiendo hasta fin de mes. Ok. Bueno, nos quedan todavía pues un par de Algunos semanas, días, sí. un par de semanas más para lograrlo. Finalmente, alcalde, ¿qué es lo que está haciendo la alcaldía en coordinación, por supuesto, con el gobierno de la Ciudad de México, pues para apoyar, para acompañar a los locatarios afectados en el mercado de San Cosme, luego recordemos del incendio el pasado 22 de diciembre? Así es. Bueno, la verdad es que en San Cosme nos ha retrasado un poco la dictaminación por parte de la aseguradora. Aún así, tanto el gobierno de la ciudad como nosotros hemos estado en contacto constante con los locatarios. Ya logramos por fin retirar la estructura que estaba en alto riesgo de colapso y eso nos permitió entrar a limpiar, a desasolvar y a que las dos áreas que no están siniestradas pudieran regresar a trabajar, el área de ropa y el área de comida. ¿Por qué no lo habíamos logrado? Pues fundamentalmente porque todo el tema de la luz, de la electricidad estaba en el área siniestrada. Entonces no tenían luz, pues no podían trabajar el área de comidas, por ejemplo. Claro. Entonces ya eso ya se logró esta semana, estas dos áreas, la de comida y la de ropa, fundamentalmente ya regresaron a trabajar de manera normal. Esto nos permitió que se redujera el número de locatarios que estaban afectados. Claro. Y entonces estamos en el camino ya de dar la oportunidad para que en el estacionamiento del mercado y en un tramo de la calle Gabino Barreda se puedan instalar aquellos locatarios que están damnificados por el incendio del 22 de diciembre. Y estamos calculando con la jefa de gobierno para finales de este mes, los primeros días de febrero, que pueda estar resuelto el tema económico y estemos arrancando la obra de reconstrucción y rehabilitación del mercado San Cosme en el ánimo de que los locatarios no vayan más allá de julio en poder estar de vuelta en sus locales. Alcalde, ¿qué dicen los vecinos cercanos a la zona de que se instalen pues los locatarios a las afueras del mercado o incluso en la calle que usted nos comentaba? ¿Están pues, de acuerdo? En este momento no hemos tenido ninguna queja. Los vecinos tanto de San Rafael como de Santa María la Ribera, que son las dos principales colonias que se abastecen del mercado de San Cosme, han estado muy solidarios con los locatarios, siguen yendo a comprar, se está utilizando prácticamente todo el 70% de los locatarios están en el estacionamiento, entonces no estamos estorbando ninguna vía. Y el caso de Gabino Barreda, lo que buscamos es que fueran puestos semifijos que se ponen y se quitan, no instalamos una carpa grandota que nos quitara movilidad, entonces no ha habido hasta este momento ninguna problema. Y bueno, recordarle nada más a la audiencia de 21 Noticias para aquellos habitantes en la alcaldía Cuauhtémoc, usted ofrece audiencias públicas, alcalde, todos los miércoles. A las 6 de la tarde, así es, todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche, atiendo personalmente a los vecinos que van llegando aquí a la alcaldía y vamos resolviendo toda la problemática que nos van planteando. ¿Algo más que quiera agregar para la audiencia de Capital 21? No, muchas gracias. Gracias a usted, alcalde en la alcaldía Cuauhtémoc, Néstor Núñez López. Seguimos con más información aquí en 21 Noticias.